En estos días extraños, uno se puede encontrar con toda clase de teorías altamente especulativas, cuando no muy extravagantes. La Tierra plana, la Tierra hueca, que nuestro universo es una simulación informática. Esta, como os he comentado alguna vez, no es tan extravagante como parece y hay importantes científicos que están en ello. Pero de todas ellas, y conozco muchas, hay una que me parece especialmente sugerente. No porque me la crea, sino porque está tremendamente bien hilada y sobre todo, pues nos da margen para fantasear, para especular, para imaginar, que a fin de cuentas, pues también nos gusta. Y también porque es una teoría que, al margen de lo extravagante que sea, sus argumentos, su planteamiento, pues nos dicen mucho sobre nosotros mismos, sobre la naturaleza humana. Veréis, hace algunos años hubo un libro muy, pero que muy popular que se titulaba Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Era una bonita metáfora para explicar lo diferente que es el funcionamiento de las mentes de hombres y mujeres. Pero, ¿y si hombres y mujeres procedieran ambos, pues eso, de Marte o de Venus o de cualquier otro lugar? ¿Y si nuestra especie no hubiera evolucionado en nuestro planeta? ¿Y si todo o parte de nuestro ADN procediera de otro sitio, de un lugar muy diferente, con otras condiciones atmosféricas, gravitatorias, solares? ¿Y si, después de tanto hablar, imaginar, especular sobre alienígenas, resultase que los alienígenas somos nosotros? ¿Y si resultase que nuestro afán por descubrir, por conquistar, por explorar, por salir de nuestro planeta, fuera precisamente debido a que, en el fondo, en algún lugar muy profundo, sabemos que no somos originarios de aquí, que somos un cuerpo extraño, perdido, abandonado en un lugar, en un entorno que no es el suyo? Dicho así suena raro y es raro, pero curiosamente esta hipótesis sirve para explicar un montón de cosas que de otra manera resultan inexplicables. En el fondo, esta teoría es prima hermana de la famosa teoría de los astronautas ancestrales o de los alienígenas de la antigüedad, o como queráis llamarla. Básicamente, vendría a decir que nosotros, seres humanos, no somos producto de la evolución, o mejor dicho, no somos producto solo de la evolución. En algún momento, alguien, vaya usted a saber por qué, no vamos a meternos en lo que tienen en la cabeza inteligencias ajenas a la nuestra, alguien decidió intervenir y manipular la genética de una especie autóctona, de alguno de nuestros antepasados. Exactamente igual que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, con monos de laboratorio, a los que les estamos introduciendo ADN humano. ¿Qué puede salir mal de algo así? A fin de cuentas, somos diferentes. Somos muy diferentes del resto de los animales. Y no solamente por la inteligencia, hay un montón de cosas que nos hacen diferentes. En nuestro físico y en nuestro comportamiento. Hay una parte de los que defienden estas teorías que me parece encantadora por la reflexión que hace sobre la naturaleza humana, y son los que dicen que la Tierra en realidad es un planeta prisión, que estamos aquí como castigo o en cuarentena, porque a fin de cuentas somos violentos, asesinos, ladrones, ambiciosos, vengativos, vanos, egoístas, promiscuos. Bueno, promiscuos, la promiscuidad es genérica en el reino animal. Así que fuimos abandonados aquí, lo cual no dice mucho de esos justicieros galácticos, porque este pobre planeta, ¿qué culpa tenía para tener que afrontar sobre su superficie semejante plaga?
Aparte de eso, ¿qué queréis que os diga? La Tierra es un lugar demasiado maravilloso, demasiado bonito, demasiado bello para ser una prisión. No, todo esto de la prisión no tiene el menor sentido ni debe ser considerado para otra cosa que no sea la reflexión filosófica o moralista. Pero sin embargo, sí que hay un montón de argumentos, de elementos que tenemos que tener en cuenta y que nos dicen que con nosotros, con nuestra especie, pasan cosas realmente extrañas. Y si no, ¿qué decir del hecho notable de que la especie dominante del planeta, el teóricamente máximo logro de la evolución, sea precisamente la criatura posiblemente peor adaptada al entorno? Eso sin contar con la salud o la mala salud, porque incluso aquellos que tienen una salud de hierro, pues oye, siempre tienen algo, que si alergias, que si intolerancias, que si dolores de cabeza, pequeños malestares. Me atrevería a decir que sobre la faz de la Tierra no hay absolutamente nadie 100% sano. Todo el mundo tiene algo pequeño o grande. Eso sin contar con el altísimo número de enfermedades crónicas que afectan, hay quien dice que hasta al 70% de la población. Sean conscientes de ellas o no, las simplemente soporten o estén sometidos a algún tipo de tratamiento médico. ¿Y por qué esta mala salud? Pues los defensores de esta teoría lo tienen sumamente claro, porque vivimos en un planeta para el cual no fuimos creados. Y lo más llamativo es que la mayor parte de todas estas cosas tan solo afectan a los seres humanos. Son extremadamente raras en otras especies. Y luego está el tema del sol. El sol que está en lo alto del cielo y del cual dependemos absolutamente para nuestra supervivencia. La mayor parte de los otros animales pueden estar todo el día, desnudos obviamente, al sol, a la intemperie, sin echarse ningún tipo de crema protectora, y eso no supone ningún problema para su salud. Ahora, los humanos en las mismas condiciones rápidamente desarrollan quemaduras de cierta importancia, y esto si lo hacemos un día. Si lo hacemos constantemente, la aparición de alguna de las muchas variedades de cáncer de piel es casi inevitable. El sol nos deslumbra, el sol daña nuestros ojos, el sol daña nuestra piel. ¿Quién no se ha pelado con el sol? ¿No se le han caído pues tiras de piel muerta? Y oye, cuando éramos pequeños eso nos hacía mucha gracia, pero no nos dábamos cuenta de que realmente estábamos sufriendo los primeros síntomas de un envenenamiento por radiación. Hay que ver qué mala relación tenemos con un elemento que es vital para nuestra supervivencia. Y si tenemos mala relación con el sol, ¿qué decir de la relación que tenemos con nuestra propia espalda? Porque de los achaques de los que hablaba hace un momento, probablemente el más frecuente es el dolor de espalda. Más de un 50% de los adultos sufren algún dolor de espalda al menos una vez al año. Hernias de disco, lumbalgias... En fin, el catálogo es largo. Los antropólogos nos dirán, posiblemente con razón, que el problema de esto viene de andar erguidos. Pero claro, llevamos mucho tiempo, llevamos 300.000 años andando a dos patas. Tiempo más que suficiente para que la evolución hubiera hecho algo al respecto, ¿no? Pero es que ni siquiera somos los primeros. Los primeros homínidos hace millones de años ya andaban a dos patas, ya andaban erguidos. El australopiteco andaba erguido hace 4 millones de años. Y se sospecha que
El fenómeno ya era antiguo entonces, pero solo se sospecha, no hay de momento evidencia científica. De lo que sí hay bastante evidencia es de que alguno de nuestros antepasados andaba mejor que nosotros y tenía menos problemas, pues porque sus músculos, sus huesos, sus ligamentos y los discos vertebrales eran mucho más fuertes que los nuestros. Y en un extraño retruécano, que mira por dónde nos va a tocar a nosotros, la evolución da un paso atrás y nos hace más endebles que nuestros parientes más cercanos en la escala evolutiva. ¿Y cómo explican esto los defensores de la teoría de que no somos terrestres? Pues básicamente porque opinan que nuestro genoma proviene de una especie que se desarrolló en un planeta con una gravedad menor. Es más, dicen que, por ejemplo, estaríamos estructuralmente, físicamente, mejor adaptados a una gravedad como la marciana, como la de Marte, que a la propia de la Tierra. Tal vez por eso se da otra circunstancia que contribuye al desastre biomecánico que es nuestra espalda, y es que somos demasiado altos. Si tuviéramos una estatura menor, más acorde con nuestra gravedad, pues muchos de esos problemas sencillamente no existirían. Pero nuestra fisiología tiene muchísimas más cosas chocantes, algunas muy chocantes. Los días tienen 24 horas, así ha sido por los siglos de los siglos. Y todos los animales, incluidos nosotros, tienen una cosa que se llama los ritmos circadianos, que básicamente regulan su ciclo de sueño y vigilia, y que son, entre otras cosas, los causantes de que nos volvamos locos por el jet lag cuando cruzamos rápidamente algunas zonas horarias. Todos los ritmos circadianos de todos los animales están perfectamente sintonizados con nuestro planeta. Todos. Hombre, lo habéis adivinado, todos menos uno, el nuestro. Resulta que nuestros ritmos circadianos no encajan con el reloj de 24 horas de la Tierra. Además, esto se ha comprobado experimentalmente y es muy simple de hacer. Uno simplemente priva a una persona de cualquier estímulo externo, de cualquier referencia temporal, relojes, luz exterior, etcétera, etcétera, y le deja que, pues se acueste y se levante cuando buenamente quiera. Y bueno, al principio suele ser un poco caótico, pues suele haber una serie de desarreglos en el sueño, pero más o menos a las 2 semanas, el cuerpo se resintoniza, se ajusta a sus propios ritmos naturales internos. El problema es que esos ritmos naturales internos no son de 24 horas, son de 25. Nuestro ritmo de 24 horas sería artificial para nosotros, sencillamente todos los días cuando nos levantamos, cuando nos da la luz del sol, reseteamos nuestro reloj biológico. Pero cuando ese reloj biológico le dejas funcionar solo, pues mire usted qué sorpresa, 25 horas. Tal vez eso explique lo que nos cuesta a algunos levantarnos por la mañana, oye, que requiere su cierta dosis de fuerza de voluntad. En muchos casos, esto se debe a una condición médica que se denomina trastorno de fase de sueño retrasada, que básicamente consiste en que el patrón de sueño se retrasa 2 horas o más en comparación con el patrón de sueño convencional. ¿A qué se debe? Misterio. Se creía que era debido a una mutación de un gen llamado CRY1, pero una investigación ha demostrado que este trastorno se encuentra como poco en el 10% de los europeos, mientras que la citada mutación solo se presenta en 1 de cada 75. Y podríamos pensar, bueno, pues esto puede ser consecuencia de que hace millones de años, pues los días a lo mejor eran de 25 horas, eran más largos,
y pues en ese momento evolucionamos nosotros y luego los días se han ido acortando. Pues no, resulta que es justo al contrario. Los días se han ido haciendo más largos porque la rotación terrestre es la que se ha ido ralentizando con el paso de los millones de años. Algún día, concretamente dentro de 200 millones de años, encajará perfectamente nuestro ritmo biológico con el ritmo del planeta. Los días tendrán 25 horas. Pero donde la evolución parece haberse vuelto más loca con nosotros es precisamente en el objetivo de la evolución, el bíblico creced y multiplicaos. El fin biológico último de cualquier especie es reproducirse. Pues bien, nadie lo tiene tan difícil como las hembras humanas. El parto es una experiencia traumática, es una experiencia dolorosa y es una experiencia única dentro del reino animal, donde el parto es algo tremendamente más sencillo, tremendamente menos complicado y casi me atrevería a decir que rutinario. Y aquí estamos nosotros, los seres humanos, los niños mimados de la evolución, que sin embargo damos a luz a nuestros cachorros en medio de terribles dolores. Es más, antes de la medicina moderna, nuestros antepasados y nuestros antepasados de no hace tanto tiempo, un siglo, dos, tenían una tasa de mortalidad de las madres desconocida en cualquier otra especie del reino animal. Y todo básicamente porque los bebés, nuestros cachorros, crecen en el vientre de sus madres demasiado grandes. Sacarlos de ahí es un auténtico infierno. Curiosamente, esta indeseable característica la compartimos solamente con una clase de animales. Aquellos animales domésticos que hemos alterado genéticamente a través de la cría selectiva, que básicamente son ganado y perros. Por cierto, que hay una objeción que se hace a esto, que es que si las pelvis de las mujeres fueran más grandes de lo que son, no podrían caminar. Eso se ha demostrado que no es cierto. Hay estudios biomecánicos que explican perfectamente que con una pelvis más grande para dar a luz de una forma mucho más tranquila, pues las mujeres podrían andar y correr exactamente igual y sin ningún problema. Así que la explicación tiene que estar en otro sitio. Y si curioso es el parto de los seres humanos, no es menos curioso lo que sucede después, porque casi todos los animales, sus cachorros, tienen cierto grado de autonomía, pues en cuestión de días. Nuestros cachorros, los bebés, son completamente dependientes durante meses. Por cierto que también la infancia de los seres humanos es extraordinariamente larga en términos de comparación con otros seres del reino animal. Esto sucede porque tenemos que emplear muchísimo tiempo en absorber toda la información posible y en reforzar un montón de redes neuronales en nuestros cerebros. Y esto no solamente nos sirve para ser los seres más inteligentes de la creación, o al menos del planeta Tierra, y para resolver problemas complejos sin demasiada dificultad, sino que además nos permite pasar esa información y todo ese conocimiento a las siguientes generaciones, lo cual ha sido la clave, la auténtica clave de nuestro desarrollo tecnológico y lo que nos ha convertido en la especie dominante del planeta. Por cierto que hay otra curiosidad con respecto a todo lo relacionado con la reproducción humana, que es lo que podríamos denominar la ovulación escondida. Resulta que, al contrario que con la mayor parte de los animales, es imposible determinar cuándo una mujer está ovulando. De hecho, ni ella misma lo sabe. Su apariencia no cambia, su olor, si cambia, es tan sutilmente que no se puede notar, su comportamiento tampoco cambia.
Los científicos llevan mucho tiempo intentando determinar si los hombres, si los varones, pueden saber, aunque sea de forma inconsciente, si una mujer está ovulando, y no han llegado todavía a ninguna conclusión. En la mayor parte de las otras especies, la ovulación no solamente no está oculta, sino que se anuncia a bombo y platillo. Aparecen señales de ello en el cuerpo. Un enrojecimiento genital, por ejemplo, es bastante común. Se lanzan feromonas al aire y el comportamiento de las hembras cambia de una u otra manera. Y hay algo curioso, hay otros animales, otros mamíferos, que también esconden su ovulación, los delfines, por ejemplo, y todos ellos comparten una característica: son extremadamente promiscuos. Los defensores de esta teoría buscan indicios, se agarran a cualquier cosa que tengan a mano para justificar su planteamiento, y qué mejor sitio para buscar indicios que nuestro propio código genético, nuestro propio ADN, que es lo que se supone que esos presuntos alienígenas podrían haber modificado. Y el caso es que el ADN humano es misterioso, o al menos tiene sus misterios. Al parecer, por ejemplo, tenemos 223 genes extra, genes que no se sabe de dónde han salido, que no tienen una correlación evolutiva o con otras especies. Y sin embargo están ahí, es lo que se denominan genes huérfanos. Un bonito nombre. Casi todas las especies tienen genes huérfanos, eso también hay que decirlo. Pero los defensores de esta teoría se plantean que podrían ser precisamente esos genes la razón de la ventaja absoluta de los seres humanos en comparación con todas las demás criaturas vivientes. Y luego está el ADN no codificante, lo que coloquialmente se denomina ADN basura. Ese nombre ya no es tan bonito y de hecho tampoco está justificado, porque muestra una cierta soberbia por parte de sus descubridores, porque como no sabían para qué podía servir, pues optaron por pensar que no servía absolutamente para nada. Y eso ahora mismo está demostrándose que no es cierto, que el llamado ADN basura tiene funciones que todavía no comprendemos muy bien. El ADN tiene muchas sorpresas para darnos. Ya nos ha dado algunas importantes, como cuando científicos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, descubrieron que los seres humanos pues habían estado cruzándose, habían estado cohabitando, habían estado teniendo descendencia con las diversas poblaciones de homínidos que había en su época. Se cruzaron 4 especies humanas diferentes: los sapiens, los neandertales, un grupo poco conocido llamado los denisovanos, y una cuarta población aún por determinar, un cuarto antepasado del cual no sabemos absolutamente nada. Pero los que buscan razones para justificar la procedencia no terrestre de la raza humana no solamente las buscan en nuestro cuerpo, sino que también lo hacen en nuestra mente. Y achacan el constante sentimiento de ansiedad que aqueja a toda la humanidad en su conjunto, pues precisamente, digámoslo así, a una falta de adaptación, a una sensación de estar siempre fuera de lugar, como que siempre estamos sobreviviendo, siempre estamos superados de una manera u otra por el entorno. Es interesante como especulación, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, nuestros políticos, y cuando digo los nuestros no digo solo los españoles, es un mal universal, los políticos dan a la población motivos más que de sobra para estar ansiosos y estresados, e incluso deprimidos.
Y sí, es cierto, esa sensación de encontrarse fuera del lugar es universal. Y algunos antropólogos la han achacado al hecho de que nosotros como especie evolucionamos en África, concretamente pues cerca del Cuerno de África, un lugar bastante revuelto hoy en día, pero que en tiempos antiguos era un verdadero paraíso, el jardín del Edén. Y claro, ese entorno, ese tipo de entornos, pues podría ser el tipo de lugares en los que nos sentiríamos como especie en casa. El problema es que hemos colonizado absolutamente todo el planeta y eso incluye ecosistemas y climas y latitudes muy alejadas en cuanto a climatología y otras condiciones de ese lugar original en el que surgió nuestra especie. Así que, pues, la mayor parte de los humanos que viven en esas condiciones sienten una especie de nostalgia inconsciente de esa tierra primigenia. Aunque los defensores de esta teoría piensan que no es precisamente de esa tierra, sino del planeta primigenio del ser humano. Ahí no me van a convencer. Lo siento mucho, pero el principal factor de disconfort mental para los seres humanos no es otra cosa que los seres humanos, el resto de los seres humanos. Ya sabéis lo que decía Jean-Paul Sartre: el infierno son los otros. Todo esto no ha sido más que una pequeña muestra de la cantidad ingente de anomalías que tiene el ser humano con respecto al resto de los animales de la creación. Hay un montón de ellas, desde nuestra ausencia de vello corporal, de un pelaje propiamente dicho, hasta que seamos incapaces de cosas que al resto de los seres de este planeta les resultan muy sencillas, como predecir los desastres naturales, terremotos, volcanes, ese tipo de cosas. Incluso llama la atención que para haber evolucionado en las llanuras de África rodeados de grandes depredadores, tengamos una falta absoluta de mecanismos de defensa natural. Aparte de esto de los extraterrestres, hay muchas también hipótesis para explicar todas estas anomalías. Una de las más notables, de las más curiosas, es la que se llama la teoría del mono acuático, que viene a decir que nuestros antepasados remotos, de los cuales evolucionamos, en realidad no eran animales terrestres, sino que sería una curiosa especie de simio que tendría una vida pues parecida a la de las focas, por ejemplo, u otros mamíferos marinos, quizá más a los osos polares, que podríamos definir como semiacuáticos. Y eso explicaría pues un montón de cosas de las que hemos dicho, como la desnudez de la piel, o por ejemplo que los bebés tengan la capacidad innata, de las pocas capacidades innatas que tenemos los seres humanos, de nadar. En fin, son muchas teorías y en el fondo todo esto nos tiene que servir sobre todo como un juego especulativo, pero que nos sirve para conocernos mejor, conocer más a nuestra propia especie, nuestra propia naturaleza. Estas teorías tienen un montón de agujeros, tienen unos cuantos errores, pero la mayor parte de las cosas que reclaman como pruebas, que reclaman como evidencias, pues lo cierto es que son verdad. Son anomalías que todavía no se han podido explicar, posiblemente se puedan explicar en un futuro. En cualquier caso, nuestro origen, sea totalmente terrestre o haya tenido alguna intervención, alguien ajeno a nuestro planeta, es lo de menos. El caso es que sí, nosotros somos alienígenas, porque con el paso de los miles de años, con el paso de nuestra evolución como especie, nos hemos convertido en algo ajeno a este planeta. Ajeno y, por qué no decirlo, dañino. Así que a ver si es posible que en las próximas generaciones sigamos
evolucionando, pero esta vez para mejor. Y dejemos de ser alienígenas y comencemos a comportarnos más como hijos de este planeta.